Capítulo 1. El asunto de la economía política. Hace casi medio siglo, el famoso economista Lionel Robbins, más tarde Lord Robbins, escribió que todos hablamos de lo mismo, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué estamos hablando. La indeterminación concerniente a los referentes de la economía política nos ha disminuido entre tanto. Los microeconomistas dicen tratar de productores y consumidores individuales. Los macroeconomistas estudian economías enteras. Los que hacen politología económica estudian supersistemas económico-políticos. Y los ingenieros que se dedican a cuestiones económicas sostienen que, en última análisis, la economía política se ocupa de la producción y por ende de transformaciones energéticas. A primera vista, el problema de la referencia tiene una solución simple. La economía política se divide en microeconomía, que trata de actitudes y conductas individuales, y macroeconomía, que trata de sectores íntegros de la economía, así como de economías nacionales y regionales. Más aún, puesto que los sistemas económicos están compuestos por individuos, en principio o en el fondo, la macroeconomía es reductible a la microeconomía. De modo que, en última instancia, toda la economía política se refiere a personas que desempeñan alguna función económica. Por ejemplo, como empresarios, empleados o consumidores. Y, puesto que la ciencia de la conducta individual es la psicología, la economía política es realmente una rama de la psicología. Por cierto, no todos los economistas comparten esta última afirmación, pero ella se sigue de la premisa de que la economía trata en última instancia de agentes económicos individuales. Esta opinión es susceptible de diversas objeciones. En primer lugar, si la economía política fuese en verdad una rama de la psicología, entonces la genética debiera ser directamente relevante a la economía política, puesto que la conducta y la ideación están parcialmente determinadas por el genoma. En particular, la distribución de la riqueza debiera ser o estar positivamente correlacionada con la distribución de los genes. En general, los más inteligentes debieran ser los más pudientes y los más tontos los más pobres. Esta hipótesis, que fuera popular hace un siglo, ha sido sometida a pruebas estadísticas. El resultado ha sido negativo. El ingreso no está determinado genéticamente. En segundo lugar, si la economía política tratara solamente o aún predominantemente de la conducta individual, podría considerarse como la lógica de la elección, donde la elección estaría determinada por la escasez. De hecho, hay economistas que sostienen precisamente esto, y por consiguiente ubican a la economía política entre las ciencias de la decisión, en lugar de considerarla como una ciencia social íntimamente ligada con la sociología y la politología. Sin embargo, el problema de la elección se presenta incluso en situaciones de abundancia. B. En tanto que el empresario puede elegir a menudo entre diversas alternativas mutuamente excluyentes, el consumidor tiene poca libertad de elección, especialmente si está por debajo de la línea de pobreza o si está forzado a comprar monopolios o carteles, como sucede con la energía y con las corporaciones estatales. C. Al enfocar la atención sobre la elección entre diversas mercancías, es adoptar una actitud vulgar y superficial, típica del vendedor que olvida la producción, la inversión, los intereses, el crecimiento, la distribución, el empleo, la inflación, la política fiscal, los reglamentos del gobierno, el poder sindical y otros factores que preceden a la elección y la restringen. En tercer lugar, las funciones de oferta y demanda centrales a la microeconomía no se refieren a personas, sino a agregados. Véase la figura 1. En efecto, dichas funciones representan la oferta y la demanda de la totalidad de hogares y firmas que en una economía dada intercambian bienes o servicios de un tipo dado. Por consiguiente, el precio correcto o de equilibrio, que estaría determinado por la intersección de dichas curvas, es una propiedad del bien dado en el mercado. Tan es así que una formulación cuidadosa de esta pretendida ley de la determinación de precios comienza enunciando la condición. En un mercado competitivo, el que semejante no sea tal, sea ley, porque esa condición ya no rige en las naciones industrializadas,
no viene a cuento. El hecho es que los conceptos centrales de la microeconomía conciernen a agregados de agentes económicos, encastrados en una sociedad dada. Prívese a dichos agentes de fuentes de materias primas, energía e instituciones que les permita hacer sus negocios y no quedará negocio por conducir. Los agentes económicos no son como partículas que se mueven en el vacío, sino más bien como burbujas de aire en un líquido. Poseen algunos de sus atributos en virtud de ser componentes de un sistema social. En consecuencia, es falso que todos los enunciados generales de la microeconomía, tan solo la pseudopsicología que subyace a la llamada teoría del consumidor, se refiere a individuos que actúan en el llamado mercado libre. En cuarto lugar, hasta ahora la macroeconomía no ha sido reducida de la microeconomía. Los dos capítulos subsisten al uno al lado del otro. Por ejemplo, las nociones de tasa de desempleo, balanza de pagos, divisas y presupuesto nacional no son reductibles a los conceptos de utilidad y decisión. Ni hay razón para suponer que tal reducción se lleve a cabo. A. Porque todo agente económico ingresa en el mercado o lo abandona en lugar de crearlo, de modo que sus acciones no están determinadas solamente por él mismo, sino que están enormemente constreñidas por la estructura socioeconómica. B. Los individuos reales no se comportan tan simple y racionalmente, como suponen los teóricos de la utilidad máxima esperada. Y C. Mientras que la intención principal de la microeconomía es descriptiva y centrada sobre la firma, la de la macroeconomía es normativa y se refiere a sistemas económicos en gran escala. ¿Cuáles son entonces los referentes genuinos o unidades de análisis de la economía política? La única manera de descubrirlos es identificar al analizar algunos constructos, pueden ser conceptos, proposiciones y teorías, típicos de la economía política. Si realizamos esta tarea, encontramos que los constructos en cuestión se distribuyen entre las categorías siguientes. A. Referentes a recursos naturales, tales como minas, bosques, praderas, ríos y mares. B. Referente a objetos no humanos bajo control humano, o sea, artefactos, tales como tierra cultivada, animales domésticos, máquinas, plantas y plantas industriales. C. Referente a agentes económicos, en particular productores o consumidores, agrupados en hogares, firmas, cárteles, sindicatos, obreros o agencias reguladoras nacional o extranjeras, tales como los bancos centrales y el Banco Mundial. D. Referente a economías íntegras, tenemos por ejemplo a nacionales o regionales, y E. Mixtas, referentes a las dos o más ítems de las categorías anteriores. Los constructos de tipo A figuran en la economía política en la medida en que los recursos naturales son potencialmente explotables, o sea, si se juzga que tiene potencialidad como referentes de constructos de tipo B. Por ejemplo, los empresarios no mostraron interés por la Luna mientras no se les presentó la oportunidad de actuar como proveedores de la expedición espacial, y hasta que alguien pensó que se le podría explotar minas en el subsuelo lunar. Los constructos de los demás tipos se refieren directa o indirectamente a gente que trabaja o goza de los frutos de trabajo en algún sistema social. Este sistema puede ser la familia, la firma, el cartel, la nación, la OPEP o incluso el mundo entero. En otras palabras, los constructos centrales de la economía política se refieren a actividades económicas tales como producción, intercambio ejecutadas por seres humanos pertenecientes a algún sistema social. Obsérvese el desplazamiento en énfasis de individuos a sistemas sociales. Los primeros no son ni más ni menos que los componentes de los segundos, la actividad económica y en general la conducta social. Es ininteligible cuando se le considera separadamente del sistema en que ocurre dicha actividad. Del mismo modo, el sistema no puede entenderse sino en términos de dicha actividad. Todas las ciencias sociales son necesariamente sistémicas, antes que individualistas, porque tratan de sociosistemas. La economía no es excepción, porque el intercambio de dos bienes o servicios cualesquiera requieren, por lo menos, un sistema compuesto de dos individuos, por efímero que sea, y la producción de cualquier bien requiere la producción de muchos otros.
La caracterización más sencilla de cualquier sistema que se da en términos de su composición o colección de componentes, ambiente o conjunto de cosas distintas a los componentes que interactúan con esta, y estructura o colección de relaciones y en particular lazos entre sus componentes y entre estos y objetos del ambiente. En particular, un sistema económico puede caracterizarse cualitativamente como sigue. Tenemos también composición, una colección de personas y cosas no humanas de cierto tipo. Ambiente, los miembros de la sociedad y de la naturaleza circundante en que está empotrado el sistema económico. También tenemos estructura, la colección de relaciones de producción, intercambio y administración de bienes y servicios, incluyendo las relaciones con otros sociosistemas. Esta definición de sistema económico incluye todo cuanto parecer interesar. Esta definición de sistema económico incluye todo cuanto parece interesar a un economista como tal. En particular, el psicoeconomista estudia el comportamiento de los componentes de la primera coordenada de la terna, no como individuos aislados, sino como componentes del sistema. Pese a algunos conocidos economistas, Robinson Crusoe no era un agente económico. La frecuente referencia a Robinson Crusoe en la literatura económica solo muestra cuán alejada de la realidad está gran parte de la misma. Los entes que interactúan con el sistema económico, tales como recursos naturales, sindicatos, obreros, organismos estatales, etc., están incluidos en la segunda coordenada. La tercera coordenada incluye todas las relaciones económicas que en última instancia son relaciones entre personas mediadas por cosas. Tenemos, por ejemplo, podemos analizar el producir, el comprar como relaciones ternarias. X produce Y para Z, X compra Y a Z. La tercera coordenada incluye también las transacciones del sistema económico con otras cosas, sea natural, sea social. Dicho sea de paso, mal que le pese al estructuralismo, variante del platonismo. No hay estructura en sí, toda estructura lo es de algún objeto concreto. En particular, una estructura económica es la colección de relaciones económicas entre los componentes de un sistema social. En resumen, podemos estipular que la economía política es la disciplina que estudia los sistemas económicos de las sociedades, es decir, la economía política trata de sistemas económicos.